Bueno, y vamos a pasar a otro tema, no menor. La verdad es que ha causado alerta. De hecho, esta semana casi se cumple ya una semana desde que la Organización Mundial de la Salud pues declaró, digamos, como emergencia el tema de la viruela del mono o la viruela símica. Fíjese, Brasil ya confirmó este día el primer fallecimiento de un paciente contagiado con la viruela del mono. Se trata de un hombre de 41 años que se convierte en la primera muerte ligada a esta enfermedad fuera de África y la sexta en el mundo en el brote actual. Según informaron las autoridades locales, de igual manera, el Ministerio de Salud de España confirmó también el primer muerto por esta enfermedad, que según la Organización Mundial de la Salud, le decía, es el país que registra más contagios de la enfermedad en el mundo, con 4.298 casos confirmados. Que bueno, ya aquí en nuestro país había 60, por cierto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó los primeros 2 casos de viruela símica o viruela del mono, como usted le quiera llamar, que se contrajo por 2 hombres que ya son atendidos. Durante su conferencia de prensa explicó que el sistema de salud está garantizado para atender los casos que pudieran llegar a presentarse, pues allí en territorio poblano, donde no descartó que pues pueda haber más casos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, indicó que los 2 enfermos están fuera de peligro y se encuentran en su casa, además de que la enfermedad fue importada. También le platico que varias organizaciones que están dentro de los sectores vulnerables a contagiarse de la viruela del mono están exigiendo medidas para controlar el brote, alegando que la respuesta por parte de las autoridades ya es tardía. Los detalles con Verónica Macías. Organizaciones de la diversidad sexual acudieron al Senado para exigir a las autoridades federales implementar medidas contra los brotes de la viruela del mono en el país. En conferencia de prensa, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades sanitarias a que controlen el padecimiento. Para que la Secretaría de Salud diseñe e implemente las políticas y acciones necesarias a fin de interrumpir la transmisión de la viruela símica, así como a establecer coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de garantizar la posible adquisición de vacunas y medicamentos. Es un tema de salud pública en el cual el gobierno del Estado mexicano debe tomar acciones. Los activistas dijeron que es urgente una estrategia clara del control del brote y la vacunación para prevenir más contagios. Que el gobierno federal y la Secretaría de Salud está lenta, está actuando tarde, vamos tarde con todas las proyecciones de prevención, vamos tarde con las alertas sanitarias, vamos tarde con la exigencia también de las vacunas y, por supuesto, la escucha del gobierno para que esta vacuna contra la viruela llegue a México. Movimiento Ciudadano también solicitó a la Secretaría de Salud establecer una coordinación con la Secretaría de Hacienda para garantizar la compra de vacunas y medicinas para la atención de la viruela símica. En México, el último reporte de las autoridades sanitarias refiere que se han presentado 60 casos. Verónica Macías, Heraldo Televisión. En la semana me decía un doctor, más que preocuparnos hay que ocuparnos. Para seguir hablando del incremento de casos de viruela del mono, saludo con mucho gusto al doctor Óscar Sosa, médico epidemiólogo, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Veíamos alerta desde el fin de semana y quizá unos días antes por el tema de la llegada a nuestro país de la viruela del mono. ¿Cómo lo ve desde su experiencia? ¿Hay que preocuparnos? ¿Hay que ocuparnos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué decirle a toda la ciudadanía, doctor? Creo que la expresión es correcta. Hay que ocuparnos más que preocuparnos. Y ocuparnos me refiero a que toda la población deberíamos de saber cuáles son las medidas preventivas. Seguir utilizando cubrebocas, además de ayudarnos a COVID, también nos puede ayudar a la viruela símica. Evidentemente hay población todavía que tiene vacunación de la viruela, que es que se puso durante la infancia, en los años 60 todavía. Habrá gente que todavía está vacunada y que pueda ayudarle un poco, pero a pesar de eso, pues tenemos que tomar en cuenta bien las recomendaciones generales. Y Secretaría de Salud sí, de cierta forma,
creo que está tardando un poco en dar este tipo de alertas, ¿no? A diferencia de otros países. Había preocupación porque, bueno, la viruela, digamos, se erradicó por ahí de los años 70, ¿no? Si no me equivoco, entonces vuelve a tomar un auge ahora en estos tiempos y, bueno, más que la preocupación es por saber si es mortal, no es mortal, cuáles son los síntomas, qué me va a pasar si me da la viruela del mono, doctor. Claro, esta enfermedad tiene una letalidad baja. Entonces, apenas el día de ayer y hoy se confirmaron 2 defunciones, una en España y una en Brasil. Esa es una letalidad muy baja, a diferencia de la concentración o la gran cantidad de casos que tenemos. Sin embargo, el contagio es evidente, es decir, es contagiosa, es casi similar contagiosa a influenza, hablando de números matemáticos, cuántos casos pudiera haber por cada caso, serían más o menos entre 2 y 3. Y los síntomas pues son un poquito más molestos que mortales, por así decirlo. Vamos a tener fiebre, ganglios linfáticos un poco crecidos y vamos a tener estas lesiones en la piel que empiezan como vesículas, es decir, lesiones que parecen con contenido líquido, solamente agua, y después van generando pústulas, es decir, lesiones con pus, luego úlceras, lesiones expuestas de la piel y después costras, ¿no? Es algo muy similar a lo que vivimos con varicela, aunque no es la misma enfermedad. ¿Se tiene que tratar de manera similar o hay algún tratamiento en específico para la viruela del mono, doctor? Realmente se tratan solamente los síntomas. Igual vamos calmando un poquito la fiebre, el malestar de la piel, el prurito o la comezón y nada más. Hay un tratamiento antiviral para la viruela que vivíamos, la que comentas, 60, 70. ¿No? Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna aprobación de que ese antiviral funcione para el virus que ahorita estamos nosotros enfrentando. Entonces, hasta el momento solo es sintomático, en espera de que exista un tratamiento o una aprobación con un antiviral efectivo y evidentemente pues estamos esperando la vacuna. Y es que, bueno, vamos saliendo de una crisis, bueno, no saliendo, la verdad es que va disminuyendo, pero estamos en la pandemia de COVID-19, de repente nos llega otro trancazo con lo que es la viruela símica o viruela del mono, y pues es normal que la gente incluso le dé crisis de ansiedad, ¿no? En algún momento por escuchar todos estos temas, ¿no? La gente pues está en shock, está todavía psicológicamente asumiendo lo que ha pasado con la pandemia, y pues llega otra cosa que también nos pone de cierta manera en alerta. Claro, la pandemia de COVID, como bien dices, no ha terminado, solamente estamos viviendo una forma diferente de la pandemia y muchos de nosotros, me incluyo, hemos vivido inclusive en nuestras familias lamentables pérdidas de familiares por esta pandemia y evidentemente la carga de salud mental pues es bastante grande. Y saber ahora que hay otra enfermedad que acaba de ser declarada el fin de semana pasado como un evento de importancia internacional, pues evidentemente a todos nos hace llamar la atención. Pero vamos, retomo lo que comentaste en un inicio, hay que ocuparnos. Claro. Ocuparnos entendiendo la enfermedad, sabiendo cuáles son las medidas preventivas básicas, y creo que el grupo que acaban de presentar en el reportaje, exigiendo las vacunas a nuestro gobierno federal, pues me parece que están haciendo la tarea que debe ser la adecuada. Correcto. Dar la verdadera importancia a esta enfermedad sin subestimarla. Creo que el grave error es subestimar las enfermedades infecciosas. Correcto, pues muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿alguna recomendación? Creo que son similares, ¿no?, a lo que es en la pandemia, el lavado de manos, etcétera, pero pues quisiéramos escucharlo para la gente que nos está viendo, de su voz, por favor. Claro que sí. Seguir utilizando el cubrebocas porque para ambas enfermedades nos va a ayudar. Lavado e higiene de manos, es decir, agua y jabón, y uso de alcohol gel nos van a volver a ayudar. Y si en algún momento alguno de nosotros es diagnosticado con viruela símica, pues el periodo sí de aislamiento va a ser un poco más amplio que el de COVID, va a tener que llegar hasta los 21 días. Sin embargo, es necesario poder hacerlo porque así vamos a ayudar nosotros a cortar la cadena de transmisión. Entonces, siempre mantenernos informados en fuentes oficiales, evitar
los rumores o la infodemia a través de redes sociales. Creo que eso es lo más importante, es algo que tuvimos que haber aprendido con COVID y ahora lo tenemos que aplicar también a la viruela símica. Doctor, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Saludos.